Hey, público, ¿recuerdan que en el video anterior hablé acerca de las lenguas indígenas? Ahora hablaré acerca de los Wayuu, una cultura con el Wayuunaki como lengua y descendientes de los Arawak. Por el nombre Arawak se le conoce al grupo de pueblos que vivían por las Antillas antes de la llegada española en el siglo XV. Los Wayuu llegaron a las Antillas a eso del 150 a.C. Antes de la llegada de Europa, mantuvieron a fuerza y conflicto el dominio de la Guajira, que terminó con el desplazamiento de otras comunidades como caquetíos y parajuanos en el siglo XVI, aunque no fue sino hasta el siglo XVIII que obtuvieron control real de la zona, cuando los ingleses dominaron el Caribe. En ese tiempo, por allá en 1634, tanto con los ingleses, neerlandeses y franceses se hacía contrabando, causa de la caída de Curazao. Se contrabandeaban perlas, sal y ganado, haciendo posible para los guayú obtener armas de fuego y fortaleciendo la resistencia guajira frente a la corona. El conflicto con la colonia comenzó en el siglo XVI, con el intento de Ferman de enviar el ejército. En esta ocasión, debido a la resistencia y el clima, les hicieron fracasar la idea de fundar una ciudad. Claro que tiempo después igual fundaron Nuestra Señora de las Nieves al norte de la Guajira. Aunque le colocaron nombre y apellido, su estancia no duró, pero ya había comenzado el proceso. 2 siglos después no había sido incorporado al reino. Es por esto que en la colonia La Guajira era un inmenso espacio vacío, además de por ser tan calurosa y carecer de oro y plata. Los guayús también fueron afectados por la Iglesia Católica, que se esmeró muchísimo para evangelizar a los indígenas y asentar curas como líderes de los pueblos. La resistencia guayú no permitió esto. Poblaciones destruidas por nativos y muertes de misioneros ocurrió entre 1800 y 1900. Aún así, a finales del siglo XVIII, la milicia española reemplazó a los dogmáticos, pero ninguno de los dos caminos dio frutos. Tiempo después, durante la República, la presencia de la Iglesia fue débil, pues se cuestionaba el papel de la Iglesia en la sociedad. Aunque después de una larga pausa por parte de la Iglesia, regresaron misioneros capuchinos, aunque con menos recursos que antes. Luego, en 1905, Pío X creó una institución que cumplía la tarea de, entre comillas, resolver el difícil problema de reducir lentamente a la vida civilizada, una tribu alterna que todavía se cree dueña de absoluta independencia. En esta época se crearon internados indígenas con el fin de evangelizar a los niños. De este mismo modo, en 1915 se fundó el internado indígena de San Antonio de Paupa y un año después el de Nazaret. Ok, esto fue un súper resumen de la historia antigua de los Wayuu, pero también es importante hablar un poquito de la situación reciente. Como bien saben, el pueblo Wayuu es uno de los grupos indígenas más numerosos de Colombia y Venezuela. Actualmente pueden estimarse unos 260.000 indígenas Wayuu en Colombia y unos 297.000 en Venezuela, es decir, un total de aproximadamente 550.000. A grandes rasgos podría resumirse lo siguiente, de boca de un miembro de su comunidad. ¿Cómo los afecta? Se lo han mostrado, creo que Pirri, no sé quién me lo mostró. Ellos hacen con sacrificio las indígenas guayú, tejen sus mochilas, consiguen el hilo caro y esto, y el tiempo que se gastan tejiendo. Entonces, ¿qué hacen? Van a Riohacha, que es la ciudad, a vender su pedacito de queso que hicieron con la leche de cabra, a vender la mochila. ¿Y qué hace el, el Arijuna en Riohacha? Le dice, páseme la mochila y tome 15.000 pesos por todo. Entonces, no tiene otra opción. Tiene que coger los 15.000 pesos, esos 15.000 pesos tirarlos para comprar media libra de azúcar, media libra de arroz y un poquitico de aceite. Y el Arijuna lo venden 100.000, 80.000 pesos. O sea, todo lo artesanal lo acapararon. Entonces ponen, por decir, 50 indígenas guayú y les pagan la mano de obra, por decir, a 10.000 pesos, y ellos van y lo venden en los Estados Unidos, en las Europas, a 1 millón, 2 millones y hasta más. Entonces todo el tiempo es mirando cómo pueden explotar el que no tiene conocimiento, el que no tiene idea, el que no le enseñan a uno a valorar, que eso sí cuesta. O sea, para uno no cuesta, pero para otro sí cuesta. Entonces eso es muy triste.
como en todos los tiempos, nos invaden y no podemos decir, bueno, sí nos atropellan en cierta forma los que no son indígenas. Por lo mismo, entonces que porque es indígena, entonces me la puedo llevar y nadie dice nada. Y como uno no tiene ni voz ni voto porque no tiene mucho conciencia que bueno, se la llevaron, pero ya se pierde muchas cosas de las raíces, de nuestras raíces. Que uno no se sienta tan vulnerable, o sea, que uno no sabía a quién acudir, que uno pues, si le pasó algo malo, pues se jodió porque usted no tiene apoyo de absolutamente nadie, solamente de su familia y si al caso. A lo largo de su historia, hablando por parte de Colombia y sin darle el matiz adecuado, las consecuencias del conflicto han sido tanto masacres como desapariciones, homicidios selectivos y de configuración múltiple, enfrentamientos armados, destrucción de bienes civiles, la afectación de bienes indispensables para la supervivencia, los desplazamientos forzados y el exterminio contra la mujer wayú. También puede trazarse una pequeña línea de tiempo con los siguientes datos. En el 2001 hay 119 secuestrados, en el 2005 20 y para septiembre del 2009 habían asesinado al menos 9 guajiros. Esto es haciendo un sonido demasiado general. En la bibliografía hay artículos que profundizan en el tema. El dato: los siguientes videos serían dedicados a la comunidad wayú, a su cultura. Nos vemos en ellos.